5:42 de la mañana. Rusia. En la helada y remota región de Sayalin, un sonido profundo rompió el silencio del amanecer. No era un trueno, no era un avión, era la tierra, gritando. Un rugido telúrico se abrió paso desde el corazón del planeta hasta la superficie, desatando un terremoto de magnitud 8.9, que no solo sacudió los edificios, los desgarró por dentro. Las paredes crujieron, pero no como madera que se parte, sino como si tuvieran alma. El concreto se quebró como papel. Las carreteras se ondularon, como si fueran de caucho. Y desde lo más profundo del subsuelo, una fisura se abrió escupiendo fuego, gas y vapor, como si algo, o alguien, hubiese sido liberado. Pero eso no fue lo más aterrador. Minutos después, los sistemas de alerta sísmica en Japón, Corea del Sur, Filipinas, México, Perú, Nueva Zelanda y hasta Chile comenzaron a sonar al unísono. El mar comenzó a retroceder, en silencio, como si se preparara para tomar impulso. Desde Hawái hasta las costas de Ecuador, el océano se recogía como una bestia agazapada, esperando el momento para atacar. Los científicos no lo podían creer. Las placas tectónicas no se comportaban así. Era como si el planeta entero estuviera respondiendo a un impacto invisible, una presión acumulada por siglos, liberada en un solo segundo. Y entonces, el mundo lo entendió. Esto no era solo un terremoto, no era solo un desastre natural más. Era un mensaje de la Tierra, o quizás de algo mucho más grande. ¿Te has detenido a pensar por qué la Tierra tiembla con más fuerza y frecuencia que nunca? Desde 2023, el planeta parece haber entrado en una fase de hiperactividad sísmica. No se trata de simples coincidencias, ni de ciclos normales. Los registros geológicos muestran un aumento alarmante de terremotos, por encima de 7.0 en la escala de Richter. Y no es solo que tiemble más, es dónde, cuándo y cómo está temblando. Imágenes satelitales y sensores de profundidad han detectado un fenómeno inusual. Fallas tectónicas que estaban inactivas desde hace décadas están comenzando a despertar al mismo tiempo. Placas como la de Nazca, la del Pacífico, la euroasiática y la del Índico muestran movimientos repentinos, sincronizados, como si algo invisible y gigantesco estuviera empujando desde el fondo del planeta. Lugares donde jamás se esperaban sismos, como partes de Escocia, Noruega y regiones del interior de África, han comenzado a registrar actividad sísmica menor, pero constante. ¿Es solo casualidad? ¿Un ajuste natural? ¿O estamos viendo el inicio de una reconfiguración global? Queremos leerte. ¿Tú qué crees? ¿Estamos frente a un fenómeno natural o frente a un evento provocado? ¿Un experimento fallido? ¿Una advertencia espiritual? ¿Una manipulación tecnológica? Comenta abajo, porque tu opinión también cuenta en esta conversación global. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu like. Este canal te muestra lo que los noticieros callan y lo que la ciencia teme confirmar. Comparte este video, porque lo que sigue podría cambiar tu forma de ver el mundo. Lo que ocurrió en Rusia no fue un simple terremoto. Fue el inicio de algo que aún no entendemos del todo. La madrugada del sismo, los instrumentos sismológicos registraron un fenómeno poco común. 2 ondas sísmicas separadas con epicentro en la misma región, pero con direcciones opuestas, como si 2 placas tectónicas hubieran chocado y luego retrocedido al mismo tiempo. Un doble latido de la Tierra, impredecible e inusual, que descolocó incluso a los expertos del Instituto Geofísico de Moscú. Pero lo más inquietante sucedió lejos de las ciudades. En una remota zona de Siberia, los satélites captaron la formación repentina de un cráter gigantesco, como si algo hubiese sido expulsado
desde las profundidades del subsuelo. Desde el agujero emergía gas metano a presión, provocando llamaradas intermitentes y una especie de neblina amarillenta que cubrió kilómetros a la redonda. Los científicos lo llamaron un colapso geológico. Pero otros, en voz baja, hablaron de algo más. Un escape de energía del núcleo, una brecha hacia una cámara subterránea, una ruptura artificial. Y por si fuera poco, numerosos testigos de las regiones cercanas aseguraron haber visto un resplandor azulado en el cielo justo antes del terremoto. No fue un rayo, no fue un meteorito. Era una luz que no emitía calor ni sonido, solo presencia. Y luego, el temblor. ¿Fue solo coincidencia? ¿O fue una advertencia? Quizá un fenómeno natural que aún no podemos explicar. O quizá alguien o algo está enviando señales desde las profundidades. Y Rusia. Solo fue el primer grito. Fue cuestión de minutos. A tan solo 2 horas del terremoto en Rusia, el mar empezó a comportarse como si tuviera conciencia propia. En Hawái, la costa se retiró varios metros hacia el horizonte, dejando al descubierto barcos hundidos, arrecifes, esqueletos de animales y un silencio que dolía. En Papúa Nueva Guinea, los pescadores corrieron aterrados al ver que las aguas se alejaban sin motivo aparente. En California, la playa se tragó las olas y el cielo se tornó gris. Lo que vino después fue el golpe más brutal que el océano ha dado en décadas. Una muralla de agua de hasta 20 metros de altura emergió desde el fondo del Pacífico y se abalanzó contra las costas. Edificios, hoteles, muelles, vehículos, escuelas, hospitales. Nada pudo detenerla. Nada quedó en pie. Pero esto no fue lo más inquietante. Los datos sísmicos revelaron que las olas no se originaban desde un solo punto, como en un maremoto tradicional. Las ondas vinieron desde múltiples direcciones, al mismo tiempo, como si varios terremotos submarinos hubieran detonado en sincronía, generando una danza mortal de energía, presión y destrucción. Es decir, no fue una ola, fue un enjambre de olas, coordinadas, violentas, imparables. La ONU, en un hecho sin precedentes, activó una alerta máxima para todo el cinturón de fuego del Pacífico. Más de 50 países recibieron la orden de evacuar sus zonas costeras. Pero para muchos, ya era demasiado tarde. Lo más alarmante es que los científicos admiten algo que aterra. Aún no entienden qué lo provocó exactamente. No fue solo el sismo en Rusia, no fue un solo punto de ruptura. Todo el fondo marino pareció moverse como una alfombra sacudida por una fuerza superior. Y si eso fue el principio, ¿qué viene después? Ahora cierra los ojos e imagina esto. Japón, en plena hora pico. California, con millones de autos circulando en sus autopistas. Chile, con su capital colapsada por la densidad urbana. Filipinas, entre islas vulnerables y mal preparadas. Y de pronto, todos tiemblan a la vez. No hablamos de una coincidencia, sino de un efecto dominó tectónico. La presión acumulada en las placas del Pacífico se libera simultáneamente, conectando movimientos sísmicos en una reacción en cadena sin precedentes. Un solo segundo bastaría para que medio planeta quedara de rodillas. Ciudades enteras quedarían aisladas, cortadas por grietas profundas, hundimientos de terreno y derrumbes masivos, carreteras destruidas, aeropuertos cerrados, puertos inutilizados, la infraestructura global, fracturada en 1000 pedazos. Los satélites de telecomunicaciones sufrirían interrupciones por la alteración electromagnética generada por múltiples epicentros activos, sin señal, sin internet, sin coordenadas, cegados, incomunicados y perdidos. Y lo peor, las represas más grandes del planeta, como la de las Tres Gargantas en China o Itaipú, en Sudamérica,
podrían ceder ante la vibración constante. El resultado: tsunamis interiores, inundaciones masivas, fallos eléctricos a nivel continental, un colapso energético y humanitario sin precedentes. Este escenario no es ciencia ficción. Ya ha sido modelado por sismólogos y científicos en simulaciones avanzadas. Y todos coinciden en algo. Si ocurre, no estamos preparados. El mundo cree que puede controlar la tecnología, pero la Tierra no se controla. La pregunta ya no es si pasará. La pregunta es, ¿estaremos vivos cuando pase? No todo lo que está en calma está en paz. De hecho, en el lenguaje de la Tierra, el silencio es la antesala del desastre. Hay regiones donde no ha temblado en décadas, incluso en siglos, y eso, lejos de ser motivo de tranquilidad, es una señal alarmante. La razón: cada falla tectónica acumula presión a lo largo del tiempo, y cuando no libera esa presión en pequeños sismos, lo hace de golpe. Estamos hablando de bombas geológicas dormidas. La falla de Cascadia, en la costa noroeste de Estados Unidos y Canadá, no ha liberado energía desde 670. Sismólogos advierten que su próxima ruptura podría alcanzar entre 9.0 y 9.4 grados, destruyendo Seattle, Vancouver y Portland en minutos. La falla de Anatolia, en Turquía, recorre más de 1.500 kilómetros y atraviesa zonas densamente pobladas. Los expertos llevan años diciendo que el gran sismo de Estambul no es una hipótesis, es una cuenta regresiva. La falla de Nueva Delhi, silenciosa, invisible y rodeada de más de 30 millones de personas. Cuando rompa, los edificios sin planificación sísmica podrían convertirse en trampas mortales. Estas fallas no hacen ruido, no avisan, no tienden a temblar levemente. Cuando actúan, lo hacen con furia. Y lo peor, son las menos monitoreadas. ¿Por qué? Por falta de presupuesto, por desinterés político, o, quizá, porque alguien sabe que no quiere que sepamos lo que está por venir. La ciencia ya lo dijo. Cuando estas fallas se activen, no hablaremos de ciudades destruidas. Hablaremos de civilizaciones colapsadas. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos protocolos? ¿Estrategias de evacuación? ¿Resistencia estructural real? La respuesta es tan simple como aterradora. No, no estamos listos. Y lo más trágico es que el reloj sigue corriendo. Durante años nos han dicho que el cambio climático solo trae calor, sequías e inundaciones. Pero ahora, una nueva corriente de científicos plantea algo mucho más inquietante. El cambio climático podría estar alterando la geología del planeta. Y no solo superficialmente, sino desde sus raíces. El deshielo acelerado de los polos, en Groenlandia, la Antártida y los glaciares de alta montaña, está reduciendo el peso que presiona las placas continentales. Menos hielo significa menos carga sobre la corteza terrestre, y al liberarse esa presión, las placas pueden moverse, como si despertaran tras siglos de opresión. El resultado: bajista antiguas fallas comienzan a deslizarse. Zonas sísmicamente estables empiezan a vibrar. Cámaras magmáticas olvidadas encuentran nuevos caminos hacia la superficie. Algunos expertos lo llaman reajuste isostático postglacial, un fenómeno natural que ahora ha sido acelerado por la acción humana. Pero otros van más allá. Hay quienes aseguran que el planeta está reaccionando como un organismo vivo, como si la Tierra sintiera la presión de nuestras emisiones, nuestras extracciones, nuestras perforaciones, y ahora estuviera defendiéndose. ¿Estamos presenciando la venganza silenciosa del medio ambiente? ¿O algo más profundo, más antiguo, más inexplicable, está despertando bajo nuestros pies? Textos ancestrales de culturas olvidadas ya hablaban de una respiración de la tierra,
ciclos en los que el planeta se sacudía para restaurar su equilibrio. ¿Estamos entrando en uno de esos ciclos? ¿O lo hemos provocado nosotros mismos? Lo que está claro es que no podemos hablar de sismos sin hablar del clima. Y no podemos hablar del clima sin asumir nuestra culpa. La pregunta que queda ¿es demasiado tarde para detener lo que hemos empezado? Un terremoto no siempre es un evento aislado. A veces, es el primer eslabón de una cadena invisible que une continentes enteros bajo nuestros pies. Este fenómeno tiene nombre: efecto remoto inducido. Y suena complejo, porque lo es. Pero su lógica es brutalmente simple. Cuando una placa se mueve, otras, aunque estén a miles de kilómetros, pueden responder. Lo vimos en 2023, cuando el colapso en Turquía activó réplicas en Siria y movimientos inesperados en Grecia. Lo vimos en 2024, cuando un gran sismo en Perú coincidió con temblores inusuales en México y Centroamérica. Y ahora, lo estamos presenciando en tiempo real. Un terremoto en Rusia desencadena vibraciones en Indonesia. Minutos después, se activan sensores en Nueva Zelanda. Y horas más tarde, el mar se agita frente a las costas de California. Es como si la Tierra fuera un solo organismo y los terremotos fueran descargas eléctricas viajando a través de su sistema nervioso. Los modelos sismológicos más recientes muestran que las placas tectónicas no están actuando de forma independiente, como creíamos. Están conectadas y están reaccionando entre sí. Lo que antes era una hipótesis marginal, hoy es una realidad científica. Vivimos sobre un sistema interconectado de presión, fricción y ruptura. Y si todas esas fuerzas se alinean al mismo tiempo, podríamos enfrentar un escenario sin precedentes: el colapso tectónico global. Un evento en el que varias fallas mayores se rompen en secuencia, arrastrando a otras y provocando una cascada de terremotos, tsunamis y colapsos continentales. Un apocalipsis sísmico en cadena. Una reconfiguración total del planeta. Las simulaciones de este escenario no se muestran al público. Los gobiernos no hablan de esto en conferencias, pero los datos están ahí, esperando a que alguien tenga el valor de decirlo. La Tierra ya empezó a caer como fichas de dominó. Cada grieta que se abre en la Tierra, cada rugido que emerge desde las entrañas del subsuelo, cada tsunami que arrasa con ciudades enteras sin previo aviso, no son simples fenómenos geológicos. Parecen advertencias. Advertencias que no vienen del hombre, ni de la ciencia, ni siquiera del azar, sino de algo más profundo, más antiguo y más sabio. Algunos creen que todo esto ya estaba escrito, que lo que está ocurriendo es parte de las profecías bíblicas. Textos como el Apocalipsis hablaban de temblores en diversas partes del mundo, de mares que rugirán y de señales en el cielo y la tierra. Otros recuerdan las antiguas predicciones mayas, que no anunciaban un fin del mundo, sino una transformación del planeta, un reinicio, un nuevo ciclo acompañado de caos, destrucción y renacimiento. Incluso los textos sumerios, los más antiguos conocidos por la humanidad, hablaban de una era en que la Tierra reclamaría equilibrio a través de catástrofes globales. Creas en la Biblia, en las profecías de Nostradamus o en los ciclos de la naturaleza. Hoy todos los caminos llevan a una sola conclusión. Algo grande está por suceder. No es casualidad. No es coincidencia. No es un susto más para olvidar mañana. Es la suma de miles de señales que hemos ignorado por décadas. Y ahora, la Tierra está alzando la voz de la única forma que sabe, sacudiéndose. La pregunta que debes hacerte ya no es ¿cuándo pasará algo más?, sino ¿estamos escuchando lo que la Tierra nos está gritando? ¿O simplemente seguimos caminando hacia el abismo con
con los ojos cerrados. Ya no estamos hablando de posibilidades. No se trata de si va a temblar, sino de cuándo, dónde y cuántos terremotos ocurrirán al mismo tiempo. Entramos en una nueva era sísmica, una etapa en la que la Tierra ha dejado de susurrar y ha comenzado a gritar con furia. No es alarmismo, es la realidad. Una realidad que la ciencia apenas comienza a entender y que la humanidad se niega a aceptar. Porque mientras seguimos encerrados en pantallas, distracciones y negación, el planeta está reajustando su equilibrio. A su manera, con fuerza, con caos, con consecuencias. Solo quienes estén preparados, informados y despiertos emocional y espiritualmente podrán reconocer las señales antes de que sea tarde. Solo quienes abran los ojos a lo que está ocurriendo debajo de sus pies tendrán una oportunidad real de sobrevivir. Si llegaste hasta aquí, es porque estás despertando. Suscríbete ahora mismo, deja tu like, activa la campanita y comparte este video con todos los que aún creen que esto es exageración. La ignorancia es peligrosa, pero el silencio ante las señales de la Tierra lo es aún más. Y dime en los comentarios, ¿crees que la Tierra nos está castigando por lo que le hicimos? ¿O simplemente está respirando tras siglos de abuso? Tu opinión importa, tu conciencia también, y tu reacción puede ser la chispa que despierte a alguien más. Porque hoy más que nunca, cuando la Tierra habla, el mundo entero debe callar y escuchar.